¿Son los españoles realmente tan indiferentes como susurran los fríos titulares económicos en el extranjero? ¿O es que bajo la superficie de un país golpeado por las crisis, late todavía un corazón indomable, una sangre caliente capaz de lo impensable? En una era donde cada gesto es grabado y juzgado, un experimento social estaba a punto de sacudir los cimientos de Madrid, y con ella, la percepción del mundo entero. Emily Collins, productora de la cadena estadounidense AIE, observaba la noche de Manhattan desde la gélida quietud de su sala de edición. En las pantallas frente a ella no se enfrentaban Tokio y Pekín, sino dos mundos que coexistían en el mismo continente, el ordenado silencio de una calle de Estocolmo y el vibrante y caótico estruendo de la Puerta del Sol de Madrid. El murmullo de 1000 conversaciones, el rasgueo de una guitarra, el aroma a café y a vida. Emily había estado allí años atrás durante las protestas del 15M, y había visto algo que nunca la abandonó, una solidaridad feroz, una comunidad que se formaba en mitad del caos, gente compartiendo un bocadillo con un completo desconocido como si fuera su propio hermano. Aquello no era orden, era pasión. Y se había grabado a fuego en su memoria. Su cadena, AIE, se ahogaba en un mar de reality shows insulsos y documentales sensacionalistas. Necesitaban algo real, algo que golpeara al espectador. En la reunión de producción, su propuesta cayó como una bomba de hielo en la cálida sala de juntas. Quiero comparar la naturaleza humana en situaciones límite. Empezando por España, dijo su voz firme resonando contra el escepticismo de los ejecutivos. ¿España? ¿Qué quieres encontrar allí, Emily? La siesta y la fiesta, se burló un directivo con una sonrisa condescendiente. Quiero encontrar el alma, replicó ella sin inmutarse. Los medios internacionales los pintan como el hermano pobre y perezoso de Europa. Pero yo vi algo más. Vi honor. Vi una sangre caliente que el resto del continente parece haber perdido. Quiero ponerlo a prueba. Un silencio tenso se apoderó de la sala. ¿Estás sugiriendo una comparación entre nacionalidades? Eso es un campo de minas legal y ético, advirtió el jefe de programación, Michael, un hombre pragmático y cauto. No quiero juzgar, Michael. Quiero entender. Quiero mostrarle al mundo que cuando todo se derrumba, lo único que nos queda es cómo tratamos al de al lado. Nuestro programa se llamará El Corazón Oculto. Y empezaremos en el kilómetro cero de España. Sus ojos brillaban con una convicción inquebrantable. No buscaba un escándalo, buscaba una verdad. El recuerdo de aquel español anónimo compartiendo su agua durante una manifestación era el combustible de su proyecto. Se preguntó si ese espíritu seguía vivo. O si la dureza de los años lo había extinguido. Con una aprobación a regañadientes, el engranaje se puso en marcha. El destino de su carrera y la imagen de un país entero pendía de lo que una cámara oculta grabara en una concurrida plaza de Madrid. Nadie sabía que estaban a punto de registrar no solo un acto, sino un milagro y una catástrofe. La mañana en Madrid era un torbellino de vida. El aire fresco de la sierra aún no había sido vencido por el calor del asfalto. En la Puerta del Sol, el equipo de AIE se movía con la precisión de una unidad de operaciones especiales, instalando cámaras ocultas en kioscos, farolas y balcones. El director, Michael, repasaba el guión con el rostro lleno de tensión. Emily, ¿de verdad vamos a emitir esto en directo por Internet? Un solo error, una reacción equivocada, y nos acusarán de fomentar el odio. Esto podría convertirse en un problema de derechos humanos. Lo sé, respondió ella, ajustándose el auricular. Pero esto no es una provocación, es una observación. No estamos tentando a la gente, estamos confiando en ella. Quiero crear un programa para creer en la humanidad, no para dudar de ella. Sus palabras acallaron las dudas del equipo. Había una fe inmensa en su voz. El actor que interpretaría al vagabundo, un veterano del teatro español llamado Miguel, se sentía visiblemente incómodo. Era un hombre de carácter bonachón y serio. Engañar así a la buena gente de mi ciudad me parte el alma, confesó con una mueca de amargura mientras el equipo de maquillaje le aplicaba cicatrices falsas y suciedad en el rostro. Emily le puso una mano en el hombro. Miguel, tu interpretación puede ser el primer paso para destruir un prejuicio mundial. Vas a mostrarles algo que han olvidado. Todo estaba meticulosamente preparado,
los traductores, los permisos de rodaje obtenidos en el último minuto, e incluso un psicólogo de guardia por si la situación se descontrolaba. Pero en el fondo del corazón de cada miembro del equipo latía la misma pregunta silenciosa: ¿y si nadie le ayuda? Emily rompió el tenso silencio. No buscamos diferencias. Buscamos esperanza. Su voz, aunque baja, vibraba con un calor contagioso. Llegó el momento. Madrid bullía con su ritmo habitual. En un rincón cerca de la estatua del oso y el madroño, Miguel se sentó en el suelo, cubierto con una manta raída. A su lado, un vaso de cartón y un cartel escrito en un inglés precario: «Tengo hambre». Desde la furgoneta de producción, la voz de Michael resonó por el intercomunicador. «Emily, todo listo. Cuando quieras». Ella respiró hondo y a través de su auricular, susurró la orden que daría comienzo a todo. Acción. En los monitores el paisaje urbano cobró vida. La gente pasaba absorta en sus teléfonos, en sus prisas, en sus vidas. 1 minuto. 2 minutos. Nadie se detenía. Las manos del equipo empezaron a sudar. La duda se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. Pero entonces un hombre de unos 40 y tantos años, vestido con un polo y unos vaqueros, se detuvo en seco. No era un ejecutivo trajeado, parecía un trabajador normal, un tipo de barrio. Se quedó mirando a Miguel, frunció el ceño y, tras un instante que pareció una eternidad, caminó directamente hacia él y se agachó. «Arranca», susurró Emily. El corazón le latía con fuerza. El mundo entero, sin saberlo, estaba conteniendo la respiración en ese preciso instante. El ajetreo matutino había dado paso al ritmo más pausado del mediodía. Bajo el cielo azul plomizo de Madrid, el equipo de AIE observaba con el corazón en un puño. El intercomunicador crepitó. «Objetivo aproximándose», susurró Michael. Hombre de unos 40, aspecto de currante. «Miguel, prepárate». Emily aguzó la vista en el monitor. Miguel, el actor, levantó la cabeza lentamente, su voz débil y temblorosa. «Por favor, señora, algo de comer». El hombre se detuvo por completo. Llevaba una pequeña mochila cruzada y una expresión de genuina preocupación en el rostro. Se arremangó la camisa. Era un español cualquiera, de esos que te cruzas por miles. Tras un breve silencio, se agachó hasta ponerse a la altura de Miguel, mirándole directamente a los ojos. «Madre mía, amigo, qué mala cara tienes», dijo con un tono que no era de lástima, sino de cercanía. «Toma, anda». De su mochila sacó un bocadillo envuelto en papel de aluminio y una botella de agua. «Es mi almuerzo, un bocadillo de tortilla, pero a ti te va a hacer más falta que a mí. Come, por favor». Lo depositó suavemente junto a Miguel. La mano del actor tembló, esta vez de verdad. «No, por favor, es su comida», balbuceó, siguiendo el guión. El hombre negó con la cabeza, con una sonrisa triste. «¿Qué va, hombre? No te preocupes por mí, yo ya me buscaré algo. Tú lo necesitas más. Venga, come, que se te va a enfriar». Los miembros del equipo, observando desde la furgoneta, estaban boquiabiertos. La cámara hizo zoom sobre los ojos del hombre. Había en ellos una luz de empatía pura, casi dolorosa. Y no se detuvo ahí. Metió la mano en el bolsillo y sacó unas monedas. «Y toma esto. No es mucho, pero te da para un café bien caliente. A ver si te anima un poco. Que tengas suerte, compañero, estés donde estés». En ese momento Miguel casi olvida su papel. Como actor, había interpretado cientos de emociones, pero la que sentía ahora era abrumadoramente real. Se le hizo un nudo en la garganta y las palabras no le salían. «Gracias», susurró y sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. Incapaz de contenerse, se levantó e instintivamente abrazó al hombre. Los transeúntes se giraron, sorprendidos por la escena. Pero el hombre, lejos de apartarse, le devolvió el abrazo con torpeza y le dio unas palmadas firmes en la espalda. «No hay de qué, joder. Cualquiera puede tener un mal día. Hay que ayudarse, ¿no? Para eso estamos». Mientras contemplaba esa interacción, algo vibró en lo más profundo de Emily. Esto no era casualidad.
Era la misma solidaridad cruda y sin adornos que había presenciado años atrás. Era real. Increíble, musitó Michael a su lado. Esto es más potente que cualquier guión que pudiéramos haber escrito. Emily no respondió. Estaba hipnotizada por la imagen. El hombre, a quien luego identificarían como Javier, terminó de darle el bocadillo, le dedicó un último gesto de ánimo y empezó a alejarse con calma. Pero el destino, o más bien el guión de Emily, aún no había terminado con él. Pasamos a la siguiente fase, ordenó Emily por el intercomunicador. Miguel, ahora. Desplómate. A partir de ese instante, la prueba dejó de ser sobre la bondad y pasó a ser sobre el instinto. El murmullo de la ciudad pareció detenerse por un segundo. En medio de la plaza, Miguel, el actor, emitió un gemido ahogado. ¡Ah! Y al instante siguiente su cuerpo se inclinó hacia adelante y se desplomó pesadamente sobre el pavimento. El vaso de cartón rodó, esparciendo las pocas monedas con un tintineo metálico. La gente se giró, un murmullo de sorpresa y alarma recorrió la multitud. En la furgoneta, la voz del director temblaba de excitación. ¿Ha caído? Miguel ha sido perfecto. Pero Emily se había quedado sin palabras. En el monitor frente a ella, Javier, el hombre español, se había girado con una expresión de puro shock en el rostro. Se quedó paralizado, pero solo durante una fracción de segundo. Inmediatamente reaccionó. Soltó la mochila, que cayó al suelo con un golpe sordo, y corrió hacia Miguel. Se arrodilló a su lado, le sujetó la cabeza y empezó a llamarle. Oiga. Amigo. ¿Me oye? Despierte. No había respuesta. Con una calma sorprendente le comprobó la respiración y buscó el pulso en su cuello. Nada. No respira, gritó. En ese momento cualquier atisbo de duda desapareció de sus ojos. Miró a su alrededor y su voz resonó en toda la plaza, fuerte, clara y llena de autoridad. Que alguien llame a una ambulancia. Al 112, joder, rápido. Varias personas sacaron sus móviles al instante. El murmullo se convirtió en una tensión palpable. El equipo de AIE contuvo la respiración. Javier entrelazó sus manos, las colocó en el centro del pecho de Miguel y comenzó la reanimación cardiopulmonar. No era la técnica pulcra de un manual, era una lucha visceral por la vida. Su frente se cubrió de sudor, sus músculos se tensaron. El aire a su alrededor parecía eléctrico. El corazón de Emily latía al ritmo de las compresiones. Dios mío, lo está reanimando de verdad, susurró Michael. ¿Lo paramos? Emily, ¿lo paramos? Todavía no, respondió ella, sin apartar la vista del monitor. Esto ya no es una actuación. Es el instinto humano en su estado más puro. El sonido rítmico de las compresiones resonaba en la plaza. Compresión, liberación. Compresión, liberación. Entre la multitud, una mujer se secaba las lágrimas. Vamos, aguanta, gritó alguien. Tras lo que pareció una eternidad, pero que apenas fueron 30 segundos, el equipo de rodaje tuvo que intervenir. Corrieron hacia la escena. Perdone. Perdone, pare. Es una grabación, un programa de televisión. Ante la repentina confesión, Javier se detuvo completamente aturdido. Se quedó de rodillas jadeando con una mezcla de sudor, alivio y una profunda confusión en el rostro. El equipo le rodeó. ¿Qué logró decir sin aliento? Un miembro del equipo le acercó un micrófono. Sentimos haberle asustado, de verdad. Era un experimento social. Javier se pasó una mano por la cara, tratando de procesarlo. ¿Un experimento? Me cago en la leche. Pensé que el hombre se moría de verdad. Su voz temblaba, pero en ella se percibía un matiz de orgullo herido. Emily, escuchando sus palabras, sintió una oleada de calor que le subía por el pecho. Era este el verdadero rostro de España. No una solidaridad de manual, sino un impulso grabado en el alma, una humanidad que se transforma en acción sin necesidad de permiso. Mirando el perfil de Javier en el monitor, sudoroso y desconcertado, Emily susurró para sí misma,
siento que el mundo, en este preciso instante, se ha vuelto un poco más hermoso. Uno de los técnicos a su lado asintió sin darse cuenta. Pero ninguno de ellos sabía todavía que la siguiente grabación que realizarían haría temblar al mundo de nuevo, pero por la razón exactamente opuesta. Cuando el rodaje terminó, un extraño silencio flotaba en el aire, a pesar del bullicio de la plaza que volvía a su cauce. Javier seguía sentado en el suelo con la camisa empapada en sudor, mirando al actor, Miguel, que ahora estaba de pie y visiblemente avergonzado. Un miembro del equipo se acercó a Javier con un micrófono. De verdad que lo sentimos. Era una cámara oculta, estábamos grabando su reacción. El hombre parpadeó varias veces, todavía sin aliento. Finalmente una pequeña sonrisa cansada se dibujó en su rostro. Así que era eso. Joder, qué susto me habéis dado. No me imaginaba que era para la tele. Su sonrisa era de alivio, pero su cuerpo aún temblaba por la adrenalina. Pensé que era de verdad. Solo se me pasaba por la cabeza que había que llamar a una ambulancia, que había que hacer algo. Su voz era ronca, pero no había en ella ni un ápice de vanidad. Emily se acercó lentamente e inició la entrevista. ¿Por qué actuó sin dudarlo ni un segundo? La mayoría de la gente se queda paralizada por el miedo. Javier se encogió de hombros, mirando a lo lejos como si buscara las palabras. Pues no sé es lo que hay que hacer, ¿no? Si ves a un hombre en el suelo, ¿lo vas a dejar ahí tirado? ¿Somos animales o qué? Hizo una pausa y luego añadió con una sencillez que desarmaba, en mi pueblo, en mi familia, siempre nos han enseñado que al vecino se le ayuda. Y aquí en la capital, aunque no nos conozcamos, seguimos siendo vecinos. No sé, es de sentido común. Emily sintió que algo dentro de ella se despertaba. No era emoción, era una revelación. La bondad no era un acto aislado, era una cadena. Las palabras de aquel hombre lo demostraban. Usted es un héroe, le dijo Emily. Javier negó rotundamente con la cabeza. ¿Qué va, qué va? No soy nada de eso. Cualquier español en mi lugar habría hecho lo mismo, estoy seguro. ¿Por qué está tan seguro? Porque en España, la palabra solidaridad no es algo que se aprende en los libros. La mamamos desde críos. No es para que te den las gracias, es porque si alguien lo necesita y tú puedes, lo haces. Es una cuestión de no sé, de honor, de sangre. Sus palabras vibraron en el aire. Varios miembros del equipo se enjugaron disimuladamente las lágrimas. Emily también sintió que se le humedecían los ojos y repitió para sus adentros, esto es la cultura. No es una ley ni una religión. Es una bondad impregnada en la vida cotidiana. Esa noche en la sala de edición improvisada en el hotel, Emily reprodujo las imágenes una y otra vez. En el monitor, el rostro de Javier, arrodillado, ofreciendo su bocadillo. Su grito pidiendo ayuda. Sus manos firmes sobre el pecho del hombre caído. Cuando el vídeo terminó, una lágrima silenciosa recorrió su mejilla. Ese es el rostro de un héroe español, comentó Michael. Emily asintió levemente. No. No es un héroe. Es un ser humano. Pero es el tipo de ser humano que todos aspiramos a ser. La sonrisa cansada de Javier en el monitor parecía iluminar la oscura habitación. La emisión fue una explosión. El corazón oculto, como se tituló el programa, batió todos los récords de audiencia de AIE en una sola noche. Las redes sociales ardían. En España todavía queda humanidad. No necesita una capa para ser un superhéroe. Salvó a alguien. Ver su reacción me ha hecho querer ser mejor persona. El hashtag Corazón Español se convirtió en tendencia mundial. En Estados Unidos, el debate sobre el verdadero humanismo se reavivó. El centro de llamadas de la cadena se colapsó con correos de gratitud, he recordado lo que es la bondad humana. No podía parar de llorar. Sin embargo, en medio de la avalancha de elogios, una corriente subterránea de cinismo comenzó a crecer. Al día siguiente los foros online de AIE se llenaron de comentarios anónimos. Seguro que no es un montaje. Ese tipo tiene que ser un exmilitar o un sanitario. Demasiado entrenado.
Esto es propaganda para hacer quedar bien a los españoles y mal a los demás. Michael irrumpió en la habitación de Emily con un informe en la mano. Se nos está yendo de las manos. Algunos medios de otros países europeos, sobre todo del norte, nos acusan de crear un relato parcial. Emily no apartó la vista del monitor. Era de esperar. Cuando muestras una verdad incómoda, alguien siempre se ofende. Pero no vamos a parar. Su voz era fría, pero por dentro ardía. ¿Quién es mejor? Sabemos que no es un montaje, somos nosotros, que estuvimos allí. Michael asintió en silencio. Seguimos con el plan de emisión. Por supuesto. El siguiente sujeto será el estudiante extranjero. Dicho esto, Emily miró las dos fotografías que tenía sobre su escritorio. Una era la de Javier, ofreciendo su bocadillo. La otra era un marco vacío. El verdadero objetivo de este experimento no es comparar. Es poner un espejo delante de cada país para que vea el reflejo de su propia alma. Esa noche las grandes cadenas de noticias se hicieron eco del programa. Los tertulianos debatían acaloradamente. Los españoles tienen una cultura de comunidad, de clan. Por eso actúan así. No es el resultado de una sociedad menos individualista, donde el grupo importa más que el individuo. La BBC emitió un especial sobre la hazaña heroica de un español anónimo. La CNN tituló en su informativo principal, "Ahí muestra el corazón de una España que el mundo había olvidado". Mientras tanto, en España, la noticia empezaba a calar. Los comentarios de usuarios extranjeros traducidos al español se difundían como la pólvora en las redes. Estoy orgulloso de que sea español. Si la educación en España crea gente así, tenemos mucho que aprender. Emily, en la soledad de su estudio a altas horas de la madrugada, leía cada uno de esos comentarios. Y en su interior, una pequeña inquietud empezó a germinar. Esta reacción no se quedaría en meros elogios. Una luz tan intensa siempre proyecta una sombra. Y esa sombra, estaba segura, aparecería en el siguiente experimento. Miró la sonrisa de Javier en la pantalla y susurró en voz baja. El próximo escenario será aquí mismo. Pero el protagonista será muy diferente. En ese instante, en algún lugar de la ciudad, el destino de otra persona comenzaba a moverse lentamente, arrastrado por la corriente de un acto de bondad que ya había dado la vuelta al mundo. El cielo de Madrid seguía siendo el mismo, pero la atmósfera en el equipo de AIE había cambiado. La excitación había sido reemplazada por una tensión casi palpable. El equipo preparaba de nuevo las cámaras en la Puerta del Sol. Miguel, el actor, volvía a vestirse de vagabundo. Otra vez, él dijo con una sonrisa forzada. En sus ojos se leía una profunda inquietud. El sujeto de esta segunda prueba era Lars, un estudiante de intercambio del norte de Europa, de Suecia. Estudiaba empresariales en una prestigiosa universidad, un joven de expediente impecable, racional y analítico. En la entrevista previa, sus palabras habían dejado un rastro helado en el estudio. En mi país, la responsabilidad es del Estado. Hay un sistema, una red de seguridad social. Ayudar a un desconocido en la calle es un gesto ineficiente y, francamente, un riesgo personal. No sabes si es un engaño, si es peligroso. Emily frunció el ceño. Pero, ¿y si vieras a alguien desplomarse delante de ti? Dependería de la situación, respondió él con una calma exasperante. Lo más lógico sería llamar a los servicios de emergencia y dejar que los profesionales se encarguen. Es su trabajo. Su respuesta, tan fría y lógica, congeló el ambiente. 2 de la tarde. El rodaje comenzó. En un rincón, Miguel se acurrucó bajo su manta, suplicando con voz temblorosa. Por favor, un poco de comida. Lars pasó por delante. Al principio, desvió la mirada y aceleró el paso. Pero después de unos metros, se detuvo y miró hacia atrás. Vio la figura de Miguel, encogida y vulnerable. Se le notó la duda en el rostro. Miró a su alrededor. La plaza estaba llena de gente, pero nadie parecía prestarle atención. Con un leve encogimiento de hombros, como resignado, se dio la vuelta y continuó su camino. En ese preciso instante, Miguel, siguiendo las instrucciones,
Se agarró el pecho con un gesto de dolor y se desplomó en el suelo. Un par de turistas soltaron un grito ahogado. Lars se giró de nuevo. Pero lo que hizo a continuación dejó a todos petrificados. En lugar de correr a ayudar, su mirada recorrió la escena con una rapidez calculadora. Vio que con la caída una vieja cartera se había deslizado del bolsillo interior de la chaqueta de Miguel y había quedado a la vista. Lars se acercó pero no al hombre sino a la cartera. Con un movimiento veloz, la cogió y sin un atisbo de duda, se la metió en el bolsillo de su propia chaqueta. Luego se dio la vuelta y se alejó a paso rápido, perdiéndose entre la multitud. En la furgoneta de producción, el silencio era absoluto. Nadie podía articular palabra. Pasaron varios segundos hasta que Emily, con un hilo de voz, reaccionó. «Detenedle. Seguidle». Los cámaras salieron corriendo. Las imágenes se volvieron caóticas, temblorosas. Doblaron una esquina, gritando su nombre. «Lars, espera». Él se giró y en su rostro había una mezcla de ira y pánico. «¿Qué demonios es esto?», gritó. «Es una grabación». «Un experimento para un programa», exclamó un miembro del equipo sin aliento. «No me jodas. Esto es una trampa». «¿Queréis incriminarme?», gritó Lars, esta vez en inglés. Intentaron explicarle la situación a través de un traductor, pero él no escuchaba. «No grabéis. Apartad esa cámara», bramó, y arrojó la cartera al suelo con rabia. En ese momento Emily comprendió. Esto ya no era un experimento. Se había convertido en un incidente real, crudo y terrible. Pero ya no había marcha atrás. Las cámaras de AIE ya lo habían retransmitido todo, en directo, al mundo entero. En el estudio, la voz temblorosa de alguien rompió el silencio. «Emily, corta la emisión». Ella no respondió. Con la mirada fija en el monitor, susurró con una voz grave y resignada. «Esta es la realidad». En la pantalla, la figura de Lars se alejaba, dándoles la espalda bajo el sol de la tarde madrileña. Su silueta parecía envuelta en una soledad sobrecogedora. El programa que pretendía registrar las reacciones humanas, sin quererlo, había acabado por desenterrar la propia naturaleza humana en su forma más oscura. Pocas horas después de la emisión, los servidores de AIE se colapsaron. En Internet, el vídeo del estudiante extranjero que roba la cartera a un vagabundo moribundo se había vuelto viral. Las redes sociales eran un campo de batalla. En Estados Unidos, los informativos abrieron con ediciones especiales. Un presentador con el rostro muy serio sentenciaba: «Estas imágenes han conmocionado al mundo». Un experimento sobre la naturaleza humana con un resultado que nadie esperaba. En los platós, los tertulianos estaban sin palabras. Inevitablemente la comparación con el gesto de Javier, el español, se convirtió en el tema central. Las palabras virtud española y decadencia moral extranjera comenzaron a circular sin control. En la sede de AIE en Nueva York, se convocó una reunión de crisis. Michael golpeó la mesa con un informe. «Toda la prensa internacional nos está masacrando. Nos acusan de xenofobia, de fomentar estereotipos». Emily, en silencio, reproducía en bucle la imagen de Lars huyendo. No había montaje posible. Los hechos eran innegables. «Nunca quisimos destruirle», susurró ella. «Solo queríamos ver qué haría. Nada más». Pero la imagen del rostro de Lars, distorsionado no por la malicia, sino por un pánico absoluto, se le había clavado en el alma. Mientras tanto, en el norte de Europa, la reacción fue furibunda. Los medios de comunicación suecos denunciaron una edición malintencionada por parte de Estados Unidos para humillar a un ciudadano ejemplar. En las redes sociales de su país se hablaba de montaje, vídeo editado y de ataque cultural. Sin embargo, detrás de esa ola de indignación nacional, otra corriente, más silenciosa pero más poderosa, comenzaba a formarse. Los espectadores de todo el mundo habían visto las imágenes con sus propios ojos. No hay edición que valga. Es una reacción instintiva. Actuó antes de pensar. Eso es lo que cuenta. No es una cuestión de cultura, sino de elección personal. Y entonces un comentario fue compartido millones de veces.
cuando una persona cae, ¿tú qué haces? Esa simple pregunta atravesó el corazón de millones de personas que habían permanecido en silencio. En España, en Estados Unidos, en Europa, la gente empezó a hacerse la misma pregunta. Mientras tanto, Lars había desaparecido. No asistía a clase, no contestaba al teléfono. En Internet, su identidad había sido revelada y una lluvia de odio y amenazas cayó sobre él. Escoria humana. La vergüenza de su país. El hombre que humilló al mundo. Las palabras eran cuchillos que descuartizaban su vida poco a poco. Emily, en la soledad de la noche, contemplaba esos comentarios. Estaba agotada. Michael le dejó un café en la mesa. ¿Qué hacemos? Cancelamos la próxima emisión. No. Continuamos, dijo ella con una determinación férrea. Lo que hemos mostrado no es la maldad. Es la realidad. Y no podemos esconderla. Pero en el fondo de sus ojos se escondía un nuevo dolor, el conocimiento de que filmar a una persona, a veces, significa destruirla. En los monitores del estudio se repetían las dos escenas. La de Javier en Madrid, arrodillado, ofreciendo su pan. Y la de Lars en esa misma ciudad, dándole la espalda al mundo. Emily las miró una al lado de la otra. Ambos eran seres humanos. Pero algo en lo más profundo de sus almas era radicalmente distinto. Y entonces una intuición nació en su pecho. Esta historia aún no había terminado. La siguiente verdad, estaba segura, les esperaba en algún lugar, agazapada en la oscuridad. La tormenta mediática duró varios días. La web de AIE estaba saturada de comentarios. Los medios de comunicación de todo el mundo no hablaban de otra cosa. Javier, símbolo de la moral española. Lars, símbolo del egoísmo moderno. Titulares extremos que simplificaban una realidad mucho más compleja. Pero Emily sabía que esa no era la verdad completa. El programa nunca pretendió juzgar la superioridad de un país sobre otro. Lars seguía desaparecido. Solo quedaba el rumor de que había abandonado su residencia de estudiantes. En las redes sociales, cuentas falsas con su nombre difundían información contradictoria, alimentando el fuego del odio. Cobarde. Huyó sin pedir perdón. Ha abandonado su país. Las voces que le defendían eran casi inaudibles. En medio del caos, un pequeño medio digital publicó un artículo sobre el pasado de Lars. Su padre era un importante empresario sueco, un hombre de éxito que le había educado en la meritocracia y la autosuficiencia. El público vio en este dato la confirmación de sus prejuicios. Claro, un niño rico egoísta, comentaban. Pero en ese mismo artículo, había una pequeña frase que casi nadie notó. Durante su adolescencia, Lars no pudo defender a un amigo que sufría acoso escolar, un episodio que, según fuentes cercanas, todavía le atormenta. Emily leyó esa frase y contuvo la respiración. Así que fue por eso se quedó paralizado. Quizás no fue la maldad lo que le movió, sino la culpa y el miedo. El pánico a volver a fallar. Quizás no fue que no quisiera ayudar. Fue que tenía miedo de hacerlo. Pero el mundo no estaba interesado en matices. Los programas de televisión repetían el debate una y otra vez, elogiando a Javier, condenando a Lars. Los tertulianos, erigidos en jueces de la moral universal, sentenciaban con una sonrisa: es la diferencia cultural. Los españoles son especiales. Cada aplauso en el plató era una puñalada en el pecho de Emily. Queríamos contar una verdad y sin darnos cuenta, hemos destrozado a alguien, susurró en la sala de edición. Ya no hay marcha atrás, dijo Michael con voz sombría. Aunque borremos el vídeo, el mundo ya lo ha visto. Por eso mismo, respondió ella, asumiré la responsabilidad hasta el final. Al día siguiente, Emily convocó una rueda de prensa. Los flashes de las cámaras la cegaron. ¿AIE ha fomentado los prejuicios? ¿Cuál era el objetivo real del programa? Las preguntas eran un aluvión. Ella respondió con una calma absoluta. Solo queríamos mostrar la elección de un ser humano. No es un problema de países. Es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Los periodistas murmuraron. Pero Emily continuó.
Él no es una mala persona. En ese momento solo tuvo miedo. El valor para ayudar a alguien, a veces, pesa más que cualquier entrenamiento. Y nosotros no supimos transmitir eso. La rueda de prensa fue retransmitida en todo el mundo y dividió aún más a la opinión pública. Unos elogiaron su sinceridad, otros la acusaron de intentar justificarse. Pero esa noche recibió un correo electrónico anónimo. El asunto era una sola frase: sigo vivo. El remitente no tenía nombre. Pero una línea al final del mensaje le confirmó a Emily de quién se trataba. Tuve miedo. Pero ya no voy a huir más. A la luz del monitor, una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Emily. Las personas, a veces, solo pueden aprender la verdadera bondad a través de sus propios errores. Esa noche, por primera vez, Emily no lloró como productora, sino como ser humano. Cuando la tormenta amainó, Emily por fin tuvo un momento de calma. El amanecer teñía de gris el cielo de Los Ángeles. Sobre su mesa, cientos de páginas impresas con mensajes de los espectadores. Cada una de ellas, un fragmento del alma humana. No soy español, pero lloré al ver el vídeo de Javier. Es fácil culpar a Lars, pero no sé si yo, en su lugar, habría sido capaz de moverme. ¿Es la cultura la que nos hace, o somos nosotros los que hacemos la cultura? Me habéis hecho pensar. Emily se dio cuenta de algo. El programa no había revelado una lucha entre el bien y el mal, sino el mapa invisible de nuestros valores. No es la nacionalidad, sino el aire que respiramos en nuestra comunidad lo que nos moldea. Organizó un programa especial, invitando de nuevo a psicólogos y sociólogos. El tema: cómo la cultura influye en nuestras acciones. En el plató, el Dr. Daniel Karst, un reputado psicólogo social, explicó con calma. En la sociedad española, como en muchas culturas mediterráneas, existe un fuerte sentido de la comunidad, del nosotros. El honor del individuo está ligado al bienestar del grupo. Ayudar no es una opción, es una obligación casi instintiva para mantener la cohesión social. Emily intervino, y en el caso de la cultura de Lars. En muchas sociedades del norte de Europa, el énfasis está en el individuo y en el sistema. Se confía en que las instituciones funcionen. La intervención personal se ve como una interferencia, incluso como una arrogancia. El miedo de Lars no era solo el miedo a un extraño, sino el miedo a hacer lo incorrecto, a romper las reglas no escritas de su propia cultura, el miedo a la vergüenza del fracaso personal. El plató quedó en silencio. Todos los presentes reflexionaban sobre sí mismos. ¿Qué habría hecho yo? El Dr. Karst dibujó 2 círculos en una pizarra. En uno escribió comunidad, en el otro sistema. No se trata de que es mejor o peor, continuó. Ambos modelos se basan en el miedo. El español tiene miedo a la vergüenza de abandonar a uno de los suyos. El sueco tiene miedo a la vergüenza de actuar incorrectamente y fracasar. Es solo la forma de ese miedo lo que se manifiesta en acciones tan distintas. Emily asintió comprendiendo. La cultura no es una teoría, es algo que se disuelve en nosotros a lo largo de generaciones. Es fácil llamarlo diferencia, pero detrás de esa palabra se esconden incontables oraciones, lecciones y recuerdos familiares. Al terminar el programa, Michael reflexionó en voz alta: al final, parece que el ser humano no aprende a hacer lo correcto. Simplemente elige la acción de la que menos se arrepentirá. Emily sonrió levemente. Puede ser. Pero mientras haya gente dispuesta a arriesgarse para salvar a alguien, el mundo todavía tiene salvación. Fuera, el sol comenzaba a salir, iluminando la ciudad como si abriera una nueva página. Y en esa luz, Emily pensó que aunque las culturas sean distintas, el río que fluye en lo más profundo del corazón es el mismo. Ese impulso, pequeño pero innegable, de querer ayudar. En la solitaria sala de edición de AIE, Emily comparaba una vez más las 2 grabaciones. La sonrisa serena de Javier en Madrid. La silueta de Lars, huyendo con la cartera en la mano. Luz y sombra. Sobre la mesa, seguía la copia impresa de aquel correo anónimo. Tuve miedo. Pero ya no voy a huir más. Sin explicaciones ni excusas. Solo esas 2 frases. Y para Emily, era suficiente.
Pocos días después, llegó un sobre a la oficina de correos de AIE. El remitente era Lars. Dentro una carta manuscrita y una fotografía. La imagen mostraba a Lars ayudando en un comedor social en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Estaba sirviendo platos, sonriendo a unos niños que comían. Su espalda ya no era la de un hombre que huía. La carta era breve, después de la emisión, sentí que lo había perdido todo. Pero unas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Las del hombre español: que tengas suerte, compañero. Esa persona anónima, sin saberlo, encendió una luz en mi oscuridad. Yo también quiero poder desearle suerte a alguien y sentir que es de verdad. Por eso estoy aquí, haciendo voluntariado. Para aprender a hacerlo. Emily cerró los ojos. Aquella tarde en Madrid, un hombre anónimo se arrodilló para ofrecer su bocadillo. Y ese simple gesto, un año después, había cruzado fronteras invisibles y había movido el alma de otra persona. Era un pequeño milagro. Abrió su correo y envió un mensaje a todo el equipo. El asunto: las personas son más profundas que las imágenes. El texto era una sola línea: el corazón humano no se puede grabar con una cámara. Pero se puede alcanzar. Michael respondió al instante. Entonces, ¿el programa fue un éxito? Emily sonrió. No. Aún está en proceso. La humanidad tardará siglos en entenderse a sí misma. Pero creo que hemos podido filmar el principio de ese camino. Esa noche escribió un correo a España. El asunto: gracias. El destinatario era Javier. Tu bondad salvó a un joven. Y yo seguiré contando ese milagro al mundo. Al pulsar el botón de enviar, sintió que una brisa suave soplaba en su interior. Fuera, la luz del amanecer despertaba la ciudad de Los Ángeles. Y le pareció que, más allá del horizonte, esa misma luz se unía con el cielo de España. Miró a la cámara de su despacho y sonrió. Es hora de ir a grabar el reencuentro. Sus palabras no eran para nadie, eran una plegaria personal que se disolvió en el alba. La primavera había llegado a Madrid. Pétalos rosados de los almendros en flor flotaban en el aire. Emily estaba en la terminal de llegadas del aeropuerto de Barajas. A su espalda, una pequeña mochila con una cámara. Sentía la misma emoción que el primer día que grabó un documental. Había pasado un año, y ahí había decidido producir un programa especial, La Cadena de la Bondad. Y el motivo de su viaje era reunirse con Javier. Desde la ventana del taxi, la ciudad le parecía ordenada y vibrante a la vez. La gente se cedía el paso, un gesto amable, una sonrisa fugaz. Era como si todo el país respirase un aire de respeto mutuo. Llegó al parque convenido. Bajo un cerezo en flor, un hombre estaba sentado en un banco. Era Javier. Llevaba un abrigo gris y la misma sonrisa amable en el rostro. Se levantó antes de que ella pudiera hablar. Usted es la de AIE, ¿verdad? Se acuerda de mí, dijo Emily con la voz ligeramente temblorosa. Javier asintió. Claro. Después de aquella grabación, mi vida cambió un poco. La cámara empezó a grabar. Los pétalos danzaban entre ellos. El mundo entero se emocionó con su gesto, dijo Emily. Sí. Bueno, yo solo hice lo que tenía que hacer. Hizo una pausa. ¿Sabe algo del chico del otro chico? Javier la miró con sorpresa. Emily sacó de su bolso la fotografía de Lars en el comedor social, sonriendo a los niños. Se acordaba de sus palabras. Dijo que tengas suerte, compañero, le había salvado. Dijo que gracias a usted, él quería aprender a ser el tipo de persona que desea suerte de verdad. La expresión de Javier se transformó. Miró la foto y bajó la vista, visiblemente emocionado. Vaya, no sabía, su voz se quebró. Yo también he pensado mucho en él. Más que en el momento en que le ayudé, lo que no se me olvida es su cara cuando le di el bocadillo. Gracias. Esa palabra se me quedó grabada aquí, dijo, señalándose el corazón. Un pétalo cayó sobre su hombro. Emily bajó la cámara. Su sentido común cambió la vida de alguien.
La bondad siempre llega a su destino, ¿verdad? Se quedaron en silencio contemplando la luz de la primavera. Y ese silencio lo dijo todo. Finalmente Javier sonrió. Si alguna vez le ve, dígale algo de mi parte. Dígale que yo también quiero darle las gracias a él. Emily no pudo contener las lágrimas. Se lo diré. Estoy segura de que le llegará. Miró a su alrededor, al parque lleno de vida. Ya no importan las diferencias entre países, ¿verdad? La cámara seguía grabando. El sol poniente teñía el parque de un color dorado. A lo lejos se oían las risas de unos niños. Y Emily pensó, en este instante el mundo se ha vuelto un poco más amable. Y el experimento por fin, se ha convertido en un milagro. Al final de la primavera, el nuevo programa de AIE se emitió en todo el mundo. La pantalla mostró primero a Javier, sonriendo bajo el cerezo en Flor de Madrid. Luego a Lars, sirviendo sopa en un parque de la misma ciudad. Aún no se conocían, pero era evidente que uno había movido el alma del otro. Una voz en off narraba en voz baja, la compasión no tiene fronteras. No empieza en un libro de texto ni en una ley, sino en un único gesto. Las imágenes se fundieron. El momento en que Javier se arrodillaba para ofrecer su bocadillo, a cámara lenta. Y sobre esa imagen superpuesta, la de Lars entregando un plato de sopa a un niño. Por un instante sus dos figuras se convirtieron en una sola. En la sala de edición, Emily se secó una lágrima. Tras un año, lo que había filmado no era una comparación, sino una resonancia. La bondad humana se expande como las ondas en el agua, traspasando el lenguaje y la cultura. El programa recibió una avalancha de mensajes de todo el mundo. La humanidad del español me salvó. El cambio del joven sueco me ha conmovido. Ambos rostros muestran la misma belleza humana. Un nuevo hashtag nació en las redes sociales, la cadena de la bondad. En la escena final del programa, la voz de Emily concluía: nacemos en países diferentes, hablamos idiomas distintos, pero a todos nos duele el pecho cuando vemos a alguien sufrir. La compasión no es un conocimiento, es un recuerdo. El recuerdo de alguien que fue amable con nosotros es lo que da a luz a la siguiente bondad. Y quizás esa sea la razón por la que estamos vivos. La pantalla se fue a negro lentamente. El último plano era el de un pétalo de flor de cerezo volando, cruzando el océano y disolviéndose en el cielo azul de un nuevo día. Apareció un subtítulo: no todos los héroes llevan capa. La mayoría solo lleva un bocadillo en la mochila. Emily suspiró profundamente. La respuesta que había encontrado en este largo año era simple: las personas recuerdan su propia bondad al ver la de los demás. Y mientras esa cadena no se rompa, el mundo probablemente no se extinguirá. Afuera, el atardecer se extendía en silencio. La primavera había terminado, pero en su corazón, los pétalos de aquel día en